Buenas tardes, mi nombre es Pablo Zarnicki, Gran Maestro de Argentina. Bienvenidos al repaso de la anteúltima ronda del torneo de Tata Steel. Un torneo tradicional que ha deparado muchas luchas a través de la historia y esta edición no es la excepción. Se llega a una última ronda que con los resultados de hoy deja abierto el torneo. Y eso es lo que vamos a ver. Sabemos que hasta el momento de la partida de hoy Wesley So llevaba un punto de ventaja, pero al empatar su partida y algunos de los jugadores que nombraremos después ganar la suya quedaron a medio puntos y vamos a examinar lo que puede pasar mañana en la ronda final. Pero antes de eso vamos a concentrarlo. Las dos partidas que se definieron y que hacen a la situación de mañana. ¿Por qué? Porque las dos partidas definidas son Aronian con Banguelli, que vamos a ver primero, y Aronian es uno de los que quedó a medio punto de Wesley So, y después vamos a ver el final de la partida de Carlsen, que ganó con negras a Elijanov, que también es otro de los que quedaron a medio punto del primero. Pero como les dije, vamos a aclarar bien esa situación después de que veamos la parte estrictamente ajedrecística, que es lo que empezamos a ver ahora. Vamos a ver una partida de Aronian, donde juega su normal peón dama. Banguelli está totalmente fuera de torneo, está jugando mal, es muy complicado para la edad de 45 años estar en ese torneo, y encima cuando uno juega pocas veces contra estos rivales y claro, es el candidato a que todos le ganen. Yo creo que para Banguelli ya esto es una pesadilla, supongo que será su última participación en este torneo. Pero bueno, cuando uno igual juega contra estos rivales, también tiene el peso de que está obligado a ganar y bueno, a veces se complica. Pero bueno, Banguelli tiene además un estilo ideal para ganarle porque él no juega a empatar, él juega siempre a ganar, fuerza, y bueno, eh, se hace un poco más fácil. Vamos a ver la partida. Entonces, empieza con un peón dama y Banguelli, como si nada en este mundo le estuviera sucediendo, juega una india de rey, que no tiene nada de malo, solo que bueno, se expone a posiciones de mucha iniciativa para las blancas. Vemos la defensa Saimish, y este plan que juega Banguelli con A6 y C6 es un plan para jugar con B5 y generalmente no llega a igualar la situación porque el centro de peones del blanco le va a permitir un juego muy cómodo. Pero bueno, para evitar esto hay que jugar líneas principales, que son con E5 antes o con C5, y tener una preparación más adecuada. ¿Qué es lo que sucede cuando esto no pasa? Es que las blancas no van a ganar la partida por esto, pero sí quedan con una ventaja muy cómoda. Los dos están haciendo jugadas naturales. Torre F2, algunos se preguntarán por qué. Bueno, es una jugada muy sutil, interesante, da dos posibilidades distintas. Habilita la casilla en F1 para las blancas. No es que las blancas van a ir directamente ahí, pero muchas veces el plan de H5 y H4 obliga a las blancas, perdón, a mover el caballo, y a veces con torre F2 se permite esta maniobra para luego volver con el caballo por D2. Cuando en cambio se deja la torre en F1, algunos jugadores de blancas prefieren volver con el caballo por esta ruta. Entonces torre F2 tiene por un lado esa idea y también a veces permitir que el alfil vaya a F1 y el caballo a ir por E2. Dama C7, torre C1, B4, C5, y ahora fíjense, llegamos a una posición donde las blancas ya tienen una cómoda ventaja de espacio. Las negras con el peón S5 plantean una especie de situación de Benoni, donde van a tener que romper en el centro con E6, pero la posición blanca es muy cómoda y muy fácil de jugar. E6, B3, torre 8, hasta aquí Banguelli juega correctamente, y esta captura me parece un poco apresurada. Como les decía antes, la jugada natural aquí tendría que ser H5. Las negras tienen que sí o sí buscar este contrajuego, pensando en luego sacar el caballo aquí o H7 y tener en algún futuro una ruptura con F5. Si esto no sucede, todo va a quedar a disposición de las blancas. Otra jugada que tampoco me gusta es siempre hay que jugar H5, alfil H6. Fíjense que si ahora las negras cambian alfil, dejarían muy débil su rey, y después de alfil H6 la jugada H5 ya no existe más.
H3, una jugada lógica, porque ahora el tema es el siguiente. Las negras no tienen contrajuego en ningún sector del tablero. Lo que les resta a las blancas es montar un ataque en el flanco de rey, y para eso F4 va a ser una jugada que llegado el momento se va a poder hacer. Entonces H3 previene caballo G4 por ahora. Alfil D7, alfil C4. Como pueden ver, todas las posiciones, todas las piezas blancas están en posición excelente. Alfil B5 está bien para tratar de sacarse ese alfil de encima. Rey H1. Sin ningún apuro, una jugada profiláctica. Aronian mejora la posición de su rey. Dama D8. Una jugada que se expone a esta clavada. Y ahora creo que las negras cometen un error, que es jugar torre B7. Tal vez era el momento de sacar la dama nuevamente. Y si dama F4, que es el plan de las blancas para atacar el caballo, entonces se puede jugar caballo D7 y todavía la posición sería complicada. Pero ¿qué es lo que pasa después de torre B7? Dama F4, y ahora fíjense, esta es una posición, ese es un problema que pasa muchas veces en la defensa de rey. Las negras empiezan a no poder desclavarse por la pérdida del caballo, y dama H4, otra jugada muy buena. El plan es sencillo, jugar F4 y E5. Y luego el caballo E4. Todo para atacar sobre esta pieza. Entonces, con esta jugada se intentan desclavar. Y si ahora las blancas jugaran F4, dama D4 complica bastante la partida porque amenaza la torre. Esta fue la idea de Van Wely. Lo que pasa es que, claro, Aroniana es una jugada brillante y sencilla, que es torre D2. Justamente para quitar la casilla de la dama. Y aunque parezca que no, están prácticamente perdidas las negras, porque la dama se queda encerrada y ahora se amenaza F4. Alfil por C4 y F4 de todas maneras. Miremos si no jugaba alfil por C4, ¿cómo se puede hacer para escaparse? Porque si por ejemplo caballo D7, F4, dama G7, no se ha perdido la dama, pero la posición está totalmente pasiva. Las blancas pueden jugar por ejemplo de esta forma, con E5, y a peón por peón alfil H6, o simplemente caballo E4 primero, con dobles por aquí, amenazas por aquí. Es muy mala la posición, tal vez igual había que hacer eso, pero Van Wely elige sacrificar la dama, porque en el caso, ahora entrega la dama aquí. ¿Qué pasa? Si vuelve dama de 7, simplemente torre por C4, con la amenaza de E5, y a la toma, caballo E4. Aquí no hay defensa. Por ejemplo, si rey G7, una variante linda que podemos ver, para intentar defender el caballo, entonces aparecería esta jugada. Caballo F5, jaque doble. Hay que tomar alfil H6 jaque. Rey G8, dama G5 y el jaque mate luego de la toma del alfil en G7. Entonces, por ejemplo, rey G7 no se podría. Si alfil G7, ahí vemos el plan original que tenemos pensado. Peón por peón, y ahora hasta se puede jugar F5. Y como se puede apreciar, la jugada caballo E4 es inevitable. D6, esta clavada es tremenda. La posición está perdida. Entonces, volviendo a la partida, Van Wely sacrifica a la dama, pero el problema es el siguiente. Esta jugada es muy buena, porque si nosotros simplemente tomamos el alfil, entonces Van Wely podría comer la torre, y la posición no está tan clara, porque las negras tienen una torre y un caballo por la dama, y bastante contrajuego. Pero con torre E1, una jugada clave, se clava el caballo, y ahora se amenaza el alfil. Alfil C3. La otra posibilidad era retirar el alfil, pero en ese caso la jugada que gana es F5, porque ahora se amenaza torre por E4,
y si G por F5 nuevamente alfil H6, el rey queda totalmente abierto y ahora no se puede evitar torre por E4 y dama G5 o dama G3. Entonces Vangueli intenta esta jugada para ganar el material, pero acá viene el remate que es muy bonito, que es F5 de todas formas. Porque lo que importa es tomar este caballo y mantener el ataque. ¿Y qué pasa cuando viene alfil por D2? Simplemente alfil por D2 y ahora al no estar el alfil de casillas negras, como decíamos desde un comienzo, va a haber un ataque muy sencillo. Se amenaza a comer torre por E4, además. Alfil por E5 para defender. Acá parecería ser que podría ser jugable la posición. Sin embargo, torre por E4. Se entrega ahora la calidad, alfil por E4 y dama F6, con la idea de alfil H6. Y aquí las negras abandonaron. Luego de alfil por G2, rey G1. Lógicamente no rey por G2, porque entonces sí podría seguir torre 2 y torre por D2. Pero luego de alfil por G2, rey G1, no se puede evitar alfil H6 y las negras pierden. Otra derrota bastante catastrófica para Vangueli, que como decíamos antes, está jugando muy mal, está muy fuera de nivel, o sea, no es un jugador que juega por su localía, por sus años de representar a Holanda, pero no sé qué tan bueno resulta ser para él mismo exponerse a semejante vapulería. Las negras van a entrar en un final de torres, como veremos. Claro, los finales de torres son muy difíciles de analizar en profundidad, pero en este caso, las negras tienen un peón de más. Muchas veces los finales de torres, aún con un peón de ventaja, suelen ser tablas, pero es muy difícil. Y en este caso, se amenaza ahora venir aquí para comer el peón, entonces las blancas tienen que entregar este peón para comer este, y torre de 5 es una muy buena jugada. Es difícil asegurar que la posición es tablas o que las negras están ganadas. Lo que sí se puede decir que en la práctica es mucho más fácil de jugar con blancas y, mucho más fácil de intentar ganar con negras y más difícil defender con blancas. Y es lo que sucedió en la partida, donde Carlsen con una excelente técnica gana el final de torres. Y no hay un momento preciso donde las blancas se equivoquen. Es muy instructivo como Carlsen gana. Primero activa la torre sobre este punto. Después va a mirar este punto y empezar a avanzar el peón de más. Encuentra una casilla muy buena para el rey, porque queda escondido tras sus peones. Y en esta situación ya tiene dos peones de ventaja. Vamos a ver que todavía no es tan sencillo si no fuera por la jugada clave de las negras. En este momento, las blancas especulan con que no se puede mover el rey adelante porque torre por peón sería mate, y si la torre se mueve de aquí, se pierde este peón. Sin embargo, tras torre B2, rey G3, es lo mismo que pasa en la partida. El tema es que si ahora torre por peón, entonces ahora sí rey H4. Porque no se puede comer aquí, amenazamos comer un segundo peón, y si ahora torre A6 vendría H5, amenazando comer este peón. Y si por ejemplo las blancas quieren
atacar este peón. Las negras no tienen apuro en ese sentido y pueden jugar jaque, por ejemplo, y otro jaque, y luego se comen el peón con el rey o con la torre con jaque. Esto pasó en la partida una jugada después, porque cuando jugó rey G3, torre B2, rey G3, A2, rey F3, A1, torre por A1, rey H4, y llegamos a la misma posición que habíamos visto, y las blancas directamente abandonan. No hay defensa. Si juegan aquí, es lo que dijimos antes. Y si defienden por H1, entonces torre jaque, y siempre este jaque es la jugada clave, que termina de ganar el segundo peón. Una victoria de esas increíbles, porque cuando uno mira el desarrollo completo de la partida y la posición desde la que partimos nosotros, parece imposible ganar para las negras, pero bueno, Carcel tiene una ventaja abrumadora en su score personal contra Leonov, y esas cosas terminan pesando. Jugar contra el campeón mundial siempre requiere de un miedo extra, de una presión extra, y bueno, Carlsen saca ventaja, y ahora sí llegamos a una final totalmente emocionante, y vamos a hablar de eso. Mañana se va a jugar la última ronda. ¿Cómo están las posiciones? Tenemos con 8 puntos, único puntero, como lo vino haciendo durante todo el torneo, a Wesley So. Pero tenemos 3 jugadores que están a medio punto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién juega contra quién? ¿Cómo se define el torneo? La situación es la siguiente. Wesley So juega negras contra Nepomniachtchi. En esa partida puede pasar cualquier cosa, porque Nepomniachtchi es un jugador que juega su partida, no juega a empatar, juega normal. Pero vamos a suponer que So se conforme con empatar, juegue más bien a empatar y llegue a los 8 puntos y medio. Hay 3 jugadores que tienen 7 puntos y medio. Ellos son Carlsen, Aronian y Wei. Alguno de ellos va a ganar su partida. Y me animo a decir hasta que 2 van a ganar su partida. Y hasta podrían ganar 3. ¿Por qué? Porque el fixture es el siguiente. Wei Ji, que viene jugando de una manera espectacular, juega blancas contra Wokchayek, que no tiene nada en especial que perder. Lógicamente no es que va a perder a propósito, pero el incentivo lo tiene Wei Ji, con la cual aquí encontramos el primero de los favoritos. Después lo tenemos a Aronian. Es cierto, Aronian juega con negras, pero ¿contra quién? Contra el ruso Andreikin, que está jugando un torneo desastroso. Solamente ha podido empatar partidas y perder. Entonces, aunque es difícil para Aronian ganar con negras, tranquilamente lo puede lograr. Y por último, la partida del morbo, la partida esperada, la revancha. Carlsen, nada más ni nada menos que blancas contra Karjakin. ¿Y puede ganar Carlsen con blancas? Por supuesto que puede, porque Karjakin no va a tener aquí la misma resistencia que puso durante el match. Es mucho más difícil. Carlsen viene en remontada en este torneo y Karjakin no. Entonces, Carlsen tiene muy buenas chances de ganar. Entonces, volvamos a pensar lo mismo. Si So gana su partida con negras, gana el torneo y queda todo fuera de discusión. Si So pierde su partida, el torneo está para cualquiera. Y si empata, vamos a suponer que de Carcel Kanjarkin, Wei y contra Wokchayek y Andreikin contra Aronian, alguno de los 3 o más de uno va a llegar a las posiciones de 8 puntos y medio. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa si terminan empatados en el primer lugar? ¿Cómo se define el torneo? Ustedes saben que algunos torneos se definen por sistema de desempate, por quién ganó más partidas, por quién ganó una partida individual, por quién tiene mejor performance de rating durante el torneo, y muchos torneos cada vez más están optando por decirle a los jugadores, bueno, miren muchachos, si ustedes empatan en el primer lugar, van a tener que sentarse y jugar una partida rápida, unas partidas rápidas y definirlo ajedrecísticamente. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar mañana si empatan en el primer puesto. La plata, el premio, money, esa parte se divide en partes iguales. Se suman el primer puesto con el segundo, el tercero eventualmente y se divide, todos ganan la misma plata. Pero ¿quién es el campeón? El que gana en partidas rápidas. En el reglamento aclara que de acuerdo a si son 2 jugadores, 3 jugadores o cuántos jugadores sean, el árbitro va a tomar la decisión sobre el momento de a qué ritmo van a jugar. Hay 2 ritmos posibles para jugar, como se acaba de jugar hace poco tiempo el Campeonato Mundial. Esos 2 ritmos son partidas rápidas de 5 minutos con 3 segundos y las partidas que llamamos, esas son partidas rápidas blitz, digamos, partidas más cortas, y las que son un poquito más largas, que son partidas rápidas de 15 minutos más 10 segundos. No sé si se van a usar
time control, el mismo control de tiempo, pero sí que van a ser siempre con agregado por jugada. Entonces, si mañana tenemos un día especial, lo que más nos podría gustar a todos es que empate, que los que tienen 7,5 ganen la mayor cantidad y a lo mejor llegar a tener un desempate entre 4, 3 o 2 jugadores que defina al campeón. Si Carlsen le logra ganar a Karjakin, no tengan dudas que es el claro favorito en el desempate, tal como pasó en el campeonato mundial, que le ganó fácilmente a Karjakin después de haber empatado las partidas pensadas. Pero nada, es un final abierto. Todo esto son especulaciones. Vamos a tener que esperar hasta mañana. Ustedes, al igual que yo, lo vamos a estar siguiendo como aficionados que somos todos al juego. Así que este ha sido el repaso de la jornada de hoy, planteada la situación de lo que puede pasar mañana, y en el primer torneo del año, Weekend sí demuestra que se puede jugar torneos con 14 jugadores, son más entretenidos, dan más lucha que los torneos de solamente 10 jugadores, pero también tengamos en cuenta que no son los 10 mejores del mundo. Hay varios de ellos, pero se mezclan con algunos un poco inferiores, y eso produce una gran batalla. Así que desde Argentina les mando un saludo a todos. Esta es mi despedida del torneo. He analizado con ustedes varias rondas. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos estamos viendo en cualquier oportunidad, en cualquier torneo. Comento para ICC como siempre. Les mando un gran saludo. Chao.